experiencia como profesor, por ejemplo, eh, sumamente interesante porque lo que estabas diciendo antes, esa necesidad de crear puentes de comunicación entre diversos actores peruanos, uno de los posibles puentes parte del sistema educativo, ¿verdad? Claro, ¿no? Aunque te diré de que yo más bien estoy en una cruzada un poco en la línea del debate gringo, ¿no? De humanidades médicas, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos, cómo convertimos a estos cachorros de médicos en seres humanos, ¿no? Y lo que yo hago en mi espacio, obviamente, es una cosa profundamente disruptiva, este, en la cual aprovecho la libertad que me da San Marcos, ¿no? San Marcos es una universidad que tiene muy pocos recursos, donde tenemos condiciones de trabajo pues muy limitadas. Sin embargo, eres libre de hacer siempre y cuando te manejes en el marco de los sílabus, eres libre pues de usar. Y he usado mucho, por ejemplo, con mis alumnos el cine Kurosawa, por ejemplo. El cine Kurosawa tiene una humanidad y tiene una capacidad de explorar las fibras de lo mejor y lo peor del ser humano que es extraordinaria, ¿no? Ujú. Bueno, se emparenta con Shakespeare, pues justamente Kurosawa leyó mucho a Shakespeare y Claro, pero es una cosa que te saca de cuadro, ¿no? Pero además, Kurosawa tiene un cine, tiene varias películas donde él directa o indirectamente toca diversos dilemas de la medicina, ¿no? Entonces, Kurosawa es para mí un recurso muy potente para poder plantearles a los chicos problemas éticos, morales y sobre todo repensarse a sí mismos. Este, Juan es, Pablo, un poco yendo a lo que estabas hablando, no sé si será quizás un punto un poco apartado, pero me interesaría saber una cosa. Mira, nosotros tres hemos ingresado a la Universidad de San Marcos en 1980 a la Facultad de Medicina. Así es. Y, y teníamos todo el Perú metido en la promoción. Ujú. Había gente que provenía de provincias, había gente que había estudiado en colegios muy caros, ¿no? Había mucha clase media de colegios particulares. Habían muchos que habían estudiado en colegios nacionales como tú, Juan Pablo, ¿no? Y, y era variopinta. ¿Cómo es digamos, el grupo de estudiantes de medicina que ves ahora, después de que es 40 y tantos años, ya no sé, ya perdí la cuenta de la cantidad de años mejor, mejor, mejor. que han pasado, ¿no? Entonces, ves, digamos, la misma estructura social que nosotros vimos en nuestros años o es diferente? No, definitivamente no. ¿No? Nosotros, por un lado, vemos, incluso como Cayetano, te diré, porque no es un fenómeno estrictamente sanmarquino, ¿no? En Cayetano, por ejemplo, la mayoría de sus alumnos son emergentes del Cono Norte. Y en el caso nuestro, tú ves chicos de clase media, de clase media alta, pero que son coneros, ¿no? O sea, las élites peruanas hace rato que dejaron de enviar a sus hijos a San Fernando, ¿no? Ellos mandan a sus hijos a Hinterlands, ¿no? Y eso es parte de la, de lo que es ahora, pues, la formación médica, ¿no? Entonces, cada clase tiene su estamento y en función de eso se acomoda. Nosotros finalmente hemos quedado como una universidad popular para segmentos de clase media emergentes y para, obviamente,
un sector provinciano que cada vez es más presente, ¿no? O sea, tenemos un fuerte contingente de provincias. Durante la pandemia tenía una gran parte de mis alumnos que se conectaban desde provincias, de sus lugares de origen, y tenemos una clase media emergente, ¿no? Pero que son grupos que rápidamente se tienden a homogenizar y urbanizar, ¿no? Y se van diferenciando de acuerdo a sus, a sus necesidades. Son grupos que se globalizan rápidamente. No tienes idea la cantidad de estudiantes sanfernandinos que ahora hacen rotaciones en el extranjero, en pregrado, ¿ah? Que forman parte de grupos globales, que van a eventos internacionales. O sea, estamos hablando de estudiantes que vienen del campo popular, eh, algunos clase media, que tienen recursos, pero que en general vienen del mundo popular y que se han globalizado rápidamente y que mantienen un importante nivel de excelencia, muchas veces a pesar de los propios obstáculos que el sistema les plantea, ¿no? Mm. Entonces, obviamente que tienen un perfil distinto, ¿no? Ujú. O sea, eh, levantaba, a veces, por ejemplo, cuando yo enseñaba humanidades médicas, hacía mis encuestas. A ver, chicos, levanten la mano quienes han leído una novela en este último año, ¿no? Y de 20, 30, uno, ¿no? O sea, entonces, y que además configuran una cultura distinta, ¿no? Que está más tirada a los medios digitales o lo audiovisual. Entonces, es definitivamente el mundo que vivimos en la promoción 80, multiclasista, multirracial, ya es parte de la historia de San Fernando, ¿no? Lo que tenemos ahorita es otra cosa, ¿no? Pero son chicos con una enorme voluntad de superación y de comerse el mundo, ¿no? Y en ese sentido, sí, cada vez estoy más sorprendido de los chicos que tienen otras herramientas muy distintas a las que teníamos nosotros porque proveníamos de un mundo pues distinto, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Entonces, eh, y para mí yo aprendo mucho de los chicos, aprendo mucho de los chicos, hay gente además que te dan unas lecciones de vida enormes y ese es el mejor aliciente que tengo yo para poder superarme y también tratar de hacer que por lo menos la experiencia que tengan conmigo sea relevante en sus vidas, ¿no? O sea, Debo eh, decir que si yo creo que hay algo que ha cambiado, no he conocido en nuestra época, en la facultad, no he conocido un profesor como tú. Es decir, alguien que de alguna forma se preocupe de humanizar a los estudiantes de medicina que llegan con el prejuicio de ser científicos de pies a cabeza. Es decir, déjame solamente aclarar un ratito el asunto. El hecho de que tú hayas preguntado quién ha leído una novela este año es insólito para mí, ¿no? Acá, por ejemplo, no creas que el mundo académico acá, estamos en Estados Unidos, tiene también muchas restricciones, ¿no? Muchas ¿ah? restricciones en el sentido de que no tiene las libertades que tú te permites, por ejemplo. Es una cosa paradójica. Y sin embargo, producen médicos excepcionales, como por ejemplo, hace poco volví a leer un libro, no sé si lo has leído, seguramente que sí, El gen de Mukherjee, y son médicos, o Ramachandran, leer sus libros, o Oliver Sacks, es muy estimulante porque se nota que son médicos que juntan, de alguna manera, crean redes entre las humanidades y la ciencia, ¿no? Y la historia. A ti
encantar, supongo yo, Sachs, porque le interesa mucho la historia médica. Justo el sábado voy a dictar una clase de narrativas de enfermedad donde voy a hablar de Sack. Que era un personaje, ¿ah? Sack Sí, era recontra rockero. sí, sí, sí. Era recontra rockero, pero además era de los que salía con su casaca, con Su su todo moto. de negro, con su moto. Un personaje, ¿ah? O Sí, sea, sí, sí. pero esa es la gente, pues, que piensa fuera de la caja, ¿no? Ahora, en general, San Fernando tenía una gran tradición de médicos humanistas, ¿no? Sí. Y de hecho, los que se fueron a Cayetano se fueron con el discurso del humanismo, ¿no? Pero en general, lo que ha pasado, y lo digo con pena, pero ha habido un enorme empobrecimiento de la formación de los médicos. En general, creo que es en el mundo, ¿eh? Pero en general tú ves médicos con una cultura propia de un chofer de combi, ¿no? Y de hecho, en las discusiones, por ejemplo, de reforma curricular que hubieron, nuestros principales adversarios eran los clínicos, sobre todo los que enseñaban anatomía, que decían, no, que humanidades, que sociología, antropología, esa es otra carrera, ¿qué hacen acá? Es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, y decía este espécimen inculto, destripador de cadáveres, va a darme lecciones de qué es lo que sirve y lo que no sirve, ¿no? Entonces, bueno, perdimos esa batalla, somos un curso lectivo, pero en general tú lo que observas una cuestión que yo, por ejemplo, me iba al seguro, antes de la pandemia, me iba al seguro a Pablo Bermúdez. Y a pesar de que mis relaciones con el lado oscuro de la fuerza hacían de que consiguiera acceder a las citas, pero pues, espera, te decían, su cita es a las 3, llega a las 2:30, te atendían a las 5. Entonces, como yo estaba ahí sentado, me llevaba mis libros, ¿no? Llevaba mis libros y y me he leído, cuando pasaba hacía mi consulta en Pablo Bermúdez, me he leído pues por lo menos 4 libros de Zygmunt Bauman, por ejemplo, ¿no? Al hilo, porque estaba preparando una conferencia en Chile. Pero, Todo líquido. eh, pero un día fui con un libro de antropología y el médico, muy amable, un tipo brillante y además una bellísima persona, me dijo, doctor, ¿qué hace leyendo usted sobre antropología, no? O sea, como diciendo, pues, ¿no? Cosas exóticas, ¿no? Mira, digo, por si acaso, mira lo que estoy leyendo, es antropología del dolor, ¿no? El chico que era reumatólogo se sorprendió, pues, ¿no? Que hay una antropología del dolor, ¿no? O sea, entonces, pero ahí tú te das cuenta, digamos que la mayoría de la formación está atada a una matriz biomédica que termina empobreciendo la mirada, ¿no? Entonces a mí muchas veces, en algunas oportunidades me ha tocado dictar algunas clases, por ejemplo, sobre sobre Osler, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los héroes culturales de la clínica norteamericana, y Osler puede ser un tipo con una matriz de formación enormemente. Por ejemplo, Osler obligaba a sus alumnos a leer el Quijote. Y los alumnos que eran gringos, pues, ¿no? Obviamente se resistían a leer, pues, ¿qué es esto? Estoy leyendo en español, ¿no? Que me enseñaron español, ¿no? Pero Osler insistía en que el Quijote realmente era la mayor lección de humanidad y de humildad que tú podías tener, y que esa humanidad y que esa humildad la necesitas para poder eh, gestionar la vida y las desgracias y las circunstancias de sus pacientes, ¿no? Entonces, ha habido esa tradición,
instalada, y en el Perú hemos tenido grandes médicos humanistas, algunos más humanistas que otros, pero que finalmente todo ese espacio cultural digamos, de la época de oro de la medicina peruana entre 1927 y 1957 se perdió y se perdió para siempre. Y se perdió para siempre, porque tú ves el nivel ahora de los colegas y de los liderazgos en medicina en el Perú es pobrísimo. Es un nivel cultural muy pobre. Es una mirada del mundo muy pobre, es realmente, y eso es parte de los problemas, ¿no? Eso es parte de los problemas porque finalmente son esos médicos que a veces tienen que tomar decisiones sobre políticas públicas y a veces cometen pues todos los errores posibles, ¿no? Justamente por esa visión tan estrecha que tienen del mundo a partir de la biomedicina, ¿no? Que es muy útil, pero sirve para algunas cosas, ¿no? Pero no para la mayoría, ¿no? ¿Y tú crees que Sí, pues Perdón, Raúl, sigue. sí, quería sí, hacer un comentario con lo que dices, ¿no? Es parte de la vida a la cual yo he salido hace algunos años de que estoy acá en Estados Unidos, Juan Pablo. Tú, para poder equilibrar un presupuesto familiar en la casa, como médico tenías algunas alternativas, ¿no? Una es quizás entrar en un grupo eh, en mi área es la quirúrgica, yo soy anestesiólogo, en un grupo quirúrgico de alto nivel y que te permita pues estar trabajando básicamente en la parte privada y nada más. Pero la mayoría de veces eso no ocurre, tienes que trabajar en muchos sitios. Entonces, además de desligarte académicamente de tu profesión, porque tienes que hacer plata, te desligas de lo cultural. Mira, si sacrificas dejar de leer lo tuyo que te da de vivir, ¿cómo no desligarte de aspectos tan fundamentales, creo yo, de la humanidad, ¿no? De eso te acostumbras, ¿no? Comienzas a hacer una especie de máquina de hacer dinero, ¿no? De manera tal de que tú estás trabajando en un hospital público, luego vas a la clínica, luego con algunos cirujanos de manera independiente a dar anestesia, regresas muy cansado a tu casa y al día siguiente estás en el mismo circuito, ¿no? Esto no justifica que esta situación se dé, al contrario, yo siempre había planteado el hecho de que un médico de la administración pública debería trabajar solo en el hospital y no salirse del hospital y que se busquen algunas alternativas para que dentro del hospital se puedan crear los recursos que tú buscas en otro lado. Porque finalmente el hospital no es tu hospital, es el centro de trabajo donde tienes que hacer dinero. Eso es en la mayoría de casos. Entonces, esto es en parte, no es todo, pero es una parte muy importante de la explicación de por qué está así la situación del médico del Perú, ¿no? Cosa que no justifica, pero explica de alguna manera, ¿no? Claro, es que en realidad eh, hay muchas cosas, ¿no? Evidentemente que la profesión se ha proletarizado enormemente y ha perdido mucho prestigio social y hace rato que hemos dejado de ser una élite social e intelectual. Yo sé que esto va a sonar feo y que de repente va a generar alguna controversia en vuestro podcast, lo lamento, pero es lo que pienso. Además, hay otra cosa también y que me parece terrible. Yo he conversado con algunos alumnos, con muchos alumnos que se han ido al extranjero. Algunos los sigo en el Facebook, también en sus Facebook personales, y en general interacciono mucho con chicos que han hecho sus carreras en el extranjero y cada vez me parece más claro de que
dos cosas, ¿no? Primero, de que evidentemente la medicina que ellos se imaginaron es imposible realizar en el Perú, por la enorme precariedad, no solamente de medios, sino también porque la matriz estamental que se da en el sector salud hace que haya pocos espacios para los jóvenes, ¿no? Porque finalmente están las argollas, finalmente están los que son los dueños, ¿no? Como decía Pedro Valls, en el Perú, en la medicina, la gente es dueña de las cosas, ¿no? Entonces, no hay espacio para los jóvenes porque ya todo está repartido, porque ya todo está clientelizado, porque ya todos son campos que tienen su propia panaca, entonces no hay espacio para que un joven se pueda desarrollar. Pero el otro es que el empobrecimiento del país hace de que realmente la medicina que nosotros hacemos en el Perú es una medicina de muy bajo nivel, incluso utilizando tecnología. Además de la precarización, la mala calidad, la falta de condiciones para que realmente los médicos puedan desarrollarse, esta dinámica de explotación que los lleva pues al bornó, al desgaste, a la psicopatología a muchos médicos, ¿no? Incluso en edades tempranas. Pero el otro tiene que ver también con la calidad de vida. O sea, cada vez me encuentro con más testimonios de gente que se va del país, médicos que se van del país porque quieren vivir en sitios seguros, porque quieren que sus hijos vayan a buenos colegios, porque quieren que sus hijos vayan a buenas universidades, porque quieren tener una vida plena, bienestar, y eso es imposible en el Perú para los médicos. Y tú ves como un experimento natural, yo veo a la mayoría de nuestros compañeros, la mayoría, la gran mayoría de los compañeros que han hecho sus carreras en el extranjero, como si tuvieran 20 años menos, ¿no? Y es obvio, porque tienen una mejor calidad de vida, tienen un mayor nivel de bienestar, entonces se les ve pues sin canas, jóvenes, se les ve pues saludables, con mucha vitalidad, con una multiplicidad de intereses, de experiencias, ¿no? De calidad, que denotan calidad de vida. Entonces, en realidad, eh, si hay una alta demanda de chicos que estudian medicina, básicamente es porque la medicina, a pesar de todo, sigue siendo la mejor escalera de ascenso social de algunos grupos, y porque la medicina es la mejor escalera para que mucha gente se pueda ir del país. Esa es la verdad. Entonces, tenemos pues que en algún momento sincerarnos y decir, bueno, ¿qué queremos hacer finalmente, no? Y eso que no estamos enfrentando todavía los problemas que tienen que ver con el anacronismo de los planes de estudios médicos, que tienen que ver con la escasa relación que tiene lo que enseñamos con lo que necesita la gente, sobre todo en los territorios, como la vergüenza que significa no tener una medicina realmente nacional, sino condenarnos a ser repetidores de las modas que vienen de los países centrales. El tipo de globalización tan dependiente que finalmente ha derivado la forma como nos hemos colocado, ¿no? Frente a la medicina global de una manera tan dependiente, ¿no? Tan periférica, ¿no? La enorme tragedia que ha significado perder, digamos, toda una tradición de intelectualidad que hemos tenido en la medicina peruana, y bueno, eso a nadie le interesa, ¿no? Entonces, a principios del siglo XX tú tenías pues que quienes discutían la gran política en el Perú eran los médicos. Ahora quienes la discuten, básicamente los economistas y los politólogos, ¿no? Eso significa pues que como élite pues no somos nada, ¿no? Más aún después de esta pandemia, donde hemos visto
tantas cosas, evidentemente hay mucho que construir y la medicina es parte de ello, ¿no? Y obviamente los chicos tienen una posición, no creas que los chicos se creen el discurso, ¿ah? O sea, entonces encuestas incluso a nivel de América Latina y desde el arranque el 30 o 40% de los chicos te dicen en el primer año que ellos estudian para irse del país y para estudiar una especialidad. O sea que en general estas nuevas generaciones ingresan ya con un punto de vista, claro, hay un ethos de servicio, pero también hay mucho pragmatismo en términos de lograr determinados objetivos en la vida que aparecen mucho más claros que en nuestra generación, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, esa es mi experiencia, eso es lo que tengo que decir. Y bueno, mi esperanza es que finalmente las cosas mejoren, ¿no? Que las nuevas generaciones puedan reconstruir el prestigio de la profesión, que las nuevas generaciones puedan recuperar esa capacidad de liderazgo intelectual y de repensar el país que tenían, que tuvieron los grandes médicos, ¿no? De la generación del 20, del 30, ¿no? Y parte un poco de mi interés por la historia ha sido dialogar con esos médicos, ¿no? Dialogar con Valdizán, dialogar con Pasoldán, dialogar con la bestia negra de las élites médicas, que fue el gran Carlos Gutiérrez Noriega, que sí me era aprista, ¿no? Y que tipo eh, brillante y que se metió en tremendos problemas y en tremendos líos y que fue perseguido, le quemaron su laboratorio, me interesa eso, porque finalmente ahí tú te encuentras con el tipo de trabas y de matrices de poder que finalmente son las que han terminado empobreciendo, ¿no? Nuestra medicina nacional. Yo Mm. que lo mismo se podría decir de cualquier otra disciplina en el Perú, ¿ah? Los abogados, los ingenieros, incluso la gente dedicada a letras ha sufrido un enorme empobrecimiento, una visión, se ha estrechado la visión, se ha, ¿cómo llamarlo? Se ha vuelto la mirada hacia la eficiencia tecnológica y no hacia una apertura de comprensión general humanista, que incluya la historia, que incluya quizás la filosofía, que incluya... Pero quizás es porque es por la propia forma del conocimiento. Pues nosotros venimos de un mundo, pues, que la visión del conocimiento, pues, era más enciclopédica, ¿no? Ahí Eh, está tu biblioteca para anotarlo. pero mi papá, por ejemplo, me compraba eh, me, eh, me compraba libros. Yo recuerdo de chico haber leído la versión, haber leído la Ilíada, la Odisea, pero las versiones originales, ¿ah? Con, con ¿A las dónde notas al columna? margen, con las notas al margen y con la explicación. O sea, porque generalmente para los niños te venden pues la versión más traducida y blanda, ¿no? No, estas eran las duras, las tradicionales, ¿no? Y de haber leído en épocas muy tempranas la Odisea, la Ilíada en sus versiones originales y alucinar, ¿cómo será pues esta vaina de los dioses, ¿no? Ahora con Marvel ya no imaginas nada, pues ya tú prendes tu cable y ya, ¿para qué alucinas? Y ahí está todo, ¿no? Pero ahí tú desarrollabas pues una relación distinta con el conocimiento, creabas pues esta posibilidad de imaginarte las cosas, ¿no? Hasta que esos dioses se pelean, ¿cómo será esa pelea de dioses, ¿no? Hasta que alucinabas, pues, ¿no? Literalmente, ¿no? Eso pues ahora es más complicado, más difícil, incluso a veces tienes que hasta formarte para eso, ¿no? Pero yo veo en general un boom de cosas eh, en el campo de la literatura, del arte en el Perú, que más bien
igual, ¿no? Están dispersas y fragmentadas, pero que yo creo que revelan una vena de sensibilidad muy activa, ¿no? Hay tremendas novelistas, sobre todo en el caso de Perú y Chile se está dando una cosa bien interesante que son las novelistas mujeres, ¿no? Ujú. Las novelistas mujeres son las que están llevando digamos, la bandera de la, de la vanguardia literaria, ¿no? Hay una escritora chilena, Nona Fernández, por ejemplo, que me encanta, ¿no? Este, y así en el Perú hay cosas bien interesantes que están pasando, ¿no? Uno quisiera tener más tiempo para meterse en esos mundillos, ¿no? Pero yo pienso que no hay que ser tan optimista, ¿no? Lo que pasa finalmente es, por un lado, la especialización, pero por otro lado también, digamos, todavía no se extrañan esos liderazgos, ¿no? Se extraña, por ejemplo, un Escorza, por ejemplo, ¿no? Se extraña un Escorza, ¿no? Que era capaz, pues, de no solamente producir literatura, sino plantearte, o en el campo de la historia se extraña un Macera, ¿no? Así, el Perú es un burdel, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Hay una frase de Macera impresionante que dice, el que se siente feliz en el Perú es un miserable, ¿no? Entonces faltan esos, esos liderazgos así que te subvierten, Claro. que te interpelan, ¿no? Que te buscan la bronca, así a los Sartre, eso falta, ¿no? Y yo creo que en la ebullición que significa la crisis, esos liderazgos no van a tardar en aparecer, ya están apareciendo, siento yo, ¿no? Desde el mundo audiovisual, artistas como Álvaro Portales, por ejemplo, ¿no? Este, ya están apareciendo gente que eh, este chico José Carlos Agüero, por ejemplo, ¿no? Eh, es gente impresionante realmente que nos está mostrando nuevas mentalidades que vienen desde abajo, desde la exclusión, desde el desgarramiento, Lurgio Gavilán, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, este pata que fue pues un niño soldado, que tiene una vida pues, una historia de vida impresionante, y que finalmente está desarrollando una vena antropológico-literaria sobre la violencia de la guerra interna que es impresionante, o Marco Avilés, por ejemplo, que ha hecho de la Choledad todo un campo discursivo, ¿no? Una buena literatura, pero también este, un, una militancia de resistencia, ¿no? O sea, yo veo, o sea, cosas que me emocionan, que me entusiasman y y que, pero probablemente esos nuevos liderazgos van a tener pues otro perfil, ya no van a ser pues esos intelectuales llenos de sabiduría, ¿no? Y que pontifican y que marcan la línea. Gente que te construye la sensibilidad, la emoción y el futuro desde otras coordenadas, ¿no? Entonces, Están mucho más sanas porque son más horizontales. claro, pero y que además te plantea una nueva relación con sus públicos, ¿no? A mí me sorprende, este, muchos, porque esto no es un tema solo de influencers, ¿no? Hay muchos artistas del campo de la literatura o del campo de la música que tienen sus propios espacios, sus propias redes sociales donde interaccionan con sus seguidores, ¿no? Y tienen desarrollo. Pedro Aznar, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo un artista puede dialogar y puede interaccionar con su propio público y puede hacerlo partícipe de su propio proceso creativo, ¿no? Eh, Mon Laferte, por ejemplo, ¿no?
Es una mujer impresionante, ¿no? Y que además se relaciona de una relación horizontal pues con sus fans, ¿no? Donde comparten el mundo de lo cotidiano y se sienta y le dice, chicos, hoy día lloraba por esto, pero vamos para adelante, ¿no? O sea, eh, yo veo cosas A ver, que dan para pensar el que se anime. Yo en un después mundo edito, mejor no a se pesar de preocupe. todo. No, ¿No? bueno, para mí ha sido Si muy yo grato podría contar algo, conversar Juan con Pablo. ustedes, realmente, y más aún reflexionar sobre el país y sobre el mundo que nos toca vivir. Y bueno, yo creo que espero que las próximas conversaciones sean pues con unas buenas cervezas, ¿no? Son las mejores, ahí es donde surge realmente esa estado, ese estado de posesión, ese estado crepuscular que te produce el alcohol, es ideal para la buena reflexión, ¿no? Claro que sí, el alcohol es la droga de la verdad, para mí es sin duda la droga, no es el tiopental sódico, es, es el alcohol. No, Ahí todo el mundo es una habla lo broma. que dice y piensa. Ojalá pues haya pues oportunidad de tenerlos en casa, pero si no, en general para conversar de lo que sea, estamos a la orden y les agradezco muy sinceramente que hayan considerado importante lo que yo pueda decir o expresar, ¿no? Que finalmente son posiciones pues solitarias, individuales, pero que espero pues le puedan servir a los oyentes, ¿no? Yo, Juan Pablo, yo lo único que quiero decir es algo que he mantenido mezquinamente en silencio durante muchísimos años, ¿no? Desde el primer año allá en la Facultad de San Fernando, le dije esto le he dicho también a Raúl, te tuve un profundo respeto y admiración, tanto que mi timidez impidió acercarme más. No he tenido, creo, la timidez me ha mantenido un poco lejos. La timidez, claro, por supuesto, ya con los años ha desaparecido, espero, pero desde ahora quiero que sepas que he tenido una profunda admiración y respeto por ti a lo largo de todos estos años y que no ha hecho más que crecer. Así que para mí y para Raúl han sido no solamente un placer, sino, lo dijo Raúl al principio, un privilegio tenerte. Muchas gracias. Un gran abrazo, les agradezco mucho y mis saludos a sus familias, a sus seres queridos y ojalá pues que haya espacio para hablar de cosas más ligeritas, más Sin duda, sin duda. mundanas, y bueno, le deseo el mayor de los éxitos y sobre todo que este espacio crezca y se convierta en un lugar un espacio de encuentro, de solidaridad, de comprensión y que nos demos, pues, por lo menos de manera virtual, todo el abrazo que nos merecemos esta colectividad creciente de peruanos que estamos ansiosos por volver a ser, pues, una colectividad, un grupo de personas que comparten un lugar en el mundo, una sensibilidad. Eso es lo que queremos reconstruir para el Perú. Y yo creo que ustedes están haciendo una enorme contribución en ello. Muchas gracias, Juan Muchas Pablo. gracias, Juan Pablo. Un placer y un honor haber hablado contigo. Sí, un abrazo inmenso. Ustedes cuídense mucho y gracias por todo. Gracias.